Este es un programa de BTR. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. A medida que los humanos nos vamos moviendo cada vez más hacia las ciudades, empieza a resultar cada vez más relevante la forma en que diseñamos las ciudades. Es tan relevante que hoy día padecemos las ciudades permanentemente. En Panorama 15 estamos escuchando todo el rato problemas de tráfico, problemas de basura, problemas de planificación, problemas de segregación. Es uno de los problemas más transversales a lo largo de nuestro país. ¿Cómo podemos mirar las ciudades? ¿Cómo podemos administrar un problema tan grande como es el problema de la basura con un futuro que nos está pidiendo además resultados distintos de los que generábamos anteriormente? Ya no podemos ni contaminar lo mismo, ni generar la misma cantidad de plásticos, no podemos aumentar nuestra huella de carbono y además tenemos que hacer ciudades eficientes en un escenario en que esas ciudades además están creciendo. Todos estos desafíos son los que tratamos de abordar a través de una entrevista en el marco del Congreso de Áreas Metropolitanas organizado por el BID y la Universidad Católica. Y hoy día vamos a abordar en particular esta carga que tienen las ciudades en materia de desechos. Bienvenidos. Panorama 15. La voz de las regiones. En Panorama 15 estamos chochos porque el programa fue reconocido en el marco de un concurso que organizó la Asociación de Universidades Regionales como el medio que más aporta a la descentralización y el crecimiento de las regiones. Estamos ultra mega archi emocionados, pero ahí también se discutieron de otras cosas. Y Bernardo Vélez fue y tomó todas las opiniones de los presentes para ver cómo además podemos hacer avanzar este proceso de descentralización. El seminario Reforma de la Educación Superior, Universidades y Descentralización se transformó en la instancia en que se resaltó que estas casas de estudio y su aporte al desarrollo de las regiones deben ser valorados y apoyados en toda su magnitud. Tras el análisis y debates en que participaron rectores, parlamentarios, regionalistas y la ministra de Educación, quedó en evidencia que la reforma educacional debe ir de la mano con la descentralización. La descentralización debe procurar, es mucho más que descentralizar simplemente ciertos poderes, sino también descentralizar desarrollos, capacidades para el desarrollo. Y en ese sentido la universidad puede y debe contribuir muchísimo, ya lo hace. Pero también la región tiene que tener poderes de autodeterminación en muchos aspectos. Las universidades regionales han demostrado que con 40% del presupuesto de educación producen más del 50% de la innovación y la investigación en Chile. Por lo tanto, ahí hay una capacidad para empoderar a las regiones en su verdadero potencial muy alta. Y lo que nosotros tenemos que asegurar que además haya innovación social. Este seminario también sirvió para que la agrupación de universidades regionales entregara la medalla Hilario Hernández a quienes han destacado en materias regionalistas y de descentralización, correspondiendo en el ámbito de periodismo, comunicación, arte y cultura a nuestro programa Panorama 15 de la Fundación Vive Chile de BTR. Este premio no es solo el esfuerzo de una empresa como BTR y su fundación, sino que es el premio a cada uno de los 11 canales regionales que tenemos a lo largo de todo Chile y de cada uno de los corresponsales, los periodistas. Es un esfuerzo mancomunado porque tenemos una visión común que es que tenemos que desarrollar este país y para eso necesitamos descentralizarlo. Entre los temas que se resaltaron en la jornada destacó el rol estratégico de las universidades regionales como soportes e impulsores de desarrollo, considerando aspectos como que el 47% de los doctorados del país son dictados en regiones, o la importante cantidad de proyectos de investigación que se realizan, entre otros. Nosotros tenemos todavía un proceso de regionalización inconclusa desde el punto de vista cultural. La gente es difícil que diga que es de una región, la gente sigue siendo de la ciudad, de la provincia, más que de la región. Y yo creo que tenemos que avanzar en eso porque creo que la región ya es una realidad, ya la tenemos hace muchos años y una universidad regional puede cumplir una función muy significativa en la identidad de esa ciudadanía con la región. El evento que se realizó en la Biblioteca del Congreso Nacional de Valparaíso fue organizado por la Agrupación de Universidades Regionales y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, sirviendo además para acercar en su trabajo a ambos organismos.
Desde Valparaíso informó para Panorama 15 Bernardo Vélez. A pesar de que fue reinaugurado en marzo pasado, solo hace algunos días volvió a funcionar la estación de trenes de Talca. En estos 2 meses generaron gran incertidumbre entre los habitantes y los usuarios, que llegaron a pensar que este proyecto otra vez iba a dormirse. Finalmente, EFE inició el servicio y Giselle Brad nos trae la nota. Tras largos 7 años, la estación de Talca, declarada Monumento Nacional Histórico en 2017, cobró vida el pasado 31 de marzo para su reinauguración, donde asistieron autoridades regionales, provinciales y parlamentarios. Pero la tardanza en su funcionamiento indignó a los habitantes de Talca y también a los altos mandos de la región, quienes ni se enteraron de su abrupta apertura hace unos días. Desde el 31 de marzo nosotros pensamos que se abría la comunidad esta estación de ferrocarriles y debido a eso nosotros solicitamos información oficial al director de EFE por los canales correspondientes y bueno, debo decir lamentablemente que hasta el día de hoy nosotros no hemos tenido respuesta de aquello. La reconstrucción y posterior inauguración fue anunciada con bombos y platillos por todos. No obstante, tras las gestiones realizadas por el gobierno regional, nadie sabe las causas de su demora. Las personas con absoluto derecho se preguntan, bueno, ¿cómo inauguran algo que no está operativo? ¿Ya? O que no está... Pueden incluso imaginarse que en aquel minuto no estaba operativo. Y la verdad que no es así. Yo quiero decirle a la opinión pública de que efectivamente cuando se inauguró las instalaciones estaban absolutamente disponibles. El tema dejó molestos a los usuarios maulinos, quienes no pudieron utilizar el servicio desde el momento que fue anunciado. Si inauguran algo es para que funcione en breve y además que es tan necesario para sobre todo para el ramal de Constitución, que sobre todo la gente del río Maule, que no tiene otra alternativa, hacía falta. Y eso me parece que se burlaron de la gente. Malo estuvo que estuviera tanto tiempo cerrada, o sea, debería haber sido antes, que hubiese estado terminada, arreglada antes. Por su parte, desde la empresa de ferrocarriles del Estado indicaron que el evento que se realizó en marzo solo fue una actividad de monumentos nacionales y que la fecha de operaciones estaba registrada para junio. Con respecto al oficio que emitió el gobernador de Talca a la empresa, señalaron que desconocen la situación. Ahora los habitantes de la región sí podrán disfrutar de este histórico medio de transporte que, a pesar de estar paralizado un tiempo, ya se encuentra disponible para ser utilizado. Giselle Brad, Miguel Gómez, Panorama 15. Llega la hora de revisar los titulares de los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. Un nuevo basural fue encontrado, un basural industrial en la región de Antofagasta. En el lugar, ubicado en la comuna de Mejillones, se ubicaron toneladas de basura industrial propia de obras de construcción como baldosas, adoquines y algunos cascos con logos de una termoeléctrica, entre otros. Si quieres saber más sobre esta y otras noticias de la región, anda al nortero.cl. Continúa la crisis educacional en la región de O'Higgins. Piden urgente administrador provisional para San Fernando. El Contralor General de la República, el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio de Educación y el alcalde de San Fernando informaron en la Comisión de Educación de la Cámara sobre una situación gravísima que afecta a los docentes y asistentes de educación, cuyos sueldos y cotizaciones previsionales no han sido pagados por el municipio. Los diputados Sergio Espejo, Yana Proboste y Mario Venegas solicitaron con urgencia que se evalúe la designación de un administrador provisional para intervenir en su conjunto los establecimientos educacionales de la Corporación de San Fernando. Si quieres saber más sobre esto, anda al rancahuaso.cl. Los dirigentes están en guerra contra un diputado por la oposición a un proyecto de tren urbano en la región de Los Lagos. El diputado Fidel Espinosa criticó el proyecto que une el tren urbano entre Alerce y Puerto Montt, manifestando que esta medida no va a servir para resolver los problemas de la gente de Frutillar y Puerto Varas, que tiene que ir todos los días a trabajar a Puerto Montt. Sus declaraciones no fueron bien recibidas por los dirigentes de la zona. Orlando Aravena, presidente del Centro de Progreso, dijo que no le interesa este tipo de declaraciones del diputado, ya que anteriormente pudo haber apoyado soluciones como un tren entre La Unión y Puerto Montt, pero no se pronunció. Más sobre esto en elreportero.cl. Antes de ir a la pausa, queremos dejarlos con una cápsula explicativa que desarrolló la Fundación Vive Chile para que los chilenos tengamos más conciencia de qué significan estas fechas tan relevantes para los pueblos originarios, como es en este caso la explicación de qué es el Huetripantu. Los dejamos con esto y vamos a la pausa.
La cosmovisión mapuche está cruzada por los ciclos de rotación de la Tierra y su implicancia en la agricultura. Es por esto que cada estación del año representa un nuevo tiempo. El Puquem, invierno, es el tiempo de la lluvia. El Pegú, la primavera, es el de los brotes. El Hualón, verano, es el tiempo de la abundancia. Y el Rimú, otoño, es el tiempo de descanso. Cada una de estas estaciones está representada en el cultún, instrumento de percusión utilizado para ceremonias del pueblo mapuche y que podemos ver al centro de la bandera. El inicio de un nuevo ciclo se celebra en la ceremonia del Huechipantu o Huiñol Chipantu, conocido popularmente como el Año Nuevo Mapuche. El Huechipantu se ubica en el solsticio de invierno y se calendariza entre el 21 y el 24 de junio. Este último declarado como el Día Nacional de los Pueblos Originarios en Chile. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a una entrevista en el marco del Congreso de Áreas Metropolitanas que organizó la Subder, el BID y la Universidad Católica. Es interesante mirar este congreso porque ha evolucionado en su desarrollo. El año pasado cubríamos este congreso y la conversación principal era ¿por qué las ciudades no se ponen de acuerdo en torno a temas que las afectan y que no logran tener una buena solución cuando estamos desagregados? Y hoy día la conversación ha tenido un matiz, y ese matiz tiene harto que ver con que somos parte de un mundo global, estamos conectados. Hace poco acabamos de recibir la noticia de que, por ejemplo, un país muy relevante para el mundo como es Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, y eso inevitablemente nos impacta en las metas que hemos comprometido como humanidad para zafar de esta como autoaniquilación en la que nos encontramos como especie. Y la pregunta a veces es, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el diseño de las ciudades? ¿Y qué tiene que ver el diseño de las ciudades conmigo? Pues todo es la respuesta. Y para hablar sobre eso, sobre cómo todo está conectado, sobre cómo todas estas metas están entrelazadas, es que hoy día estamos con Claudia Pavón. Ella es profesora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez y directora académica del Ecoparque de Peñalolén, UAI. Muchas gracias por estar con nosotros, Claudia. Gracias a ti. Tú desarrollaste dentro de tu charla un concepto que inmediatamente captura la atención de todos, que es este concepto de metabolismo circular urbano. Y antes de esta entrevista hablábamos de que no es un concepto que surgió ahora en el contexto de cambio climático, es un concepto que viene desde muy atrás. ¿De qué se trata y cuándo surgió este concepto? El concepto surge, los estudios acerca de los flujos de masa en las ciudades surgen en los años 60, un poco como esa conciencia que se creó a nivel científico de que la problemática de recursos a nivel planetario estaba enfocado en las ciudades, o sea, las ciudades concentran los recursos del planeta y por lo tanto medir los flujos de entrada y de salida es importante para conocer cómo tratarlos. ¿Y por qué circular y por qué metabolismo circular? Es como en contraposición al metabolismo lineal, que es lo que tenemos hoy en día. Lineal porque sacamos de un lado, del campo, sacamos agua, ¿cierto? Sacamos recursos, creyendo alimentos, que es infinita. Creyendo que es infinito y además transformándolos en algo que no le sirve a nadie, que son los residuos. Que ese concepto de residuo, por ejemplo, es un concepto netamente humano. En la naturaleza no existe nada que se llame residuo porque todo le sirve a alguien más. Entonces el metabolismo circular urbano rescata esa lógica de la naturaleza donde todo vuelve al ciclo. Funcionamos en ciclos de carbono, de nitrógeno, de fósforo. Así funciona el planeta y así deberíamos funcionar orgánicamente como ciudadanos y como ciudades. Muchas cosas interesantes en una sola explicación, así que voy a ir por punto. Primero, ¿qué es esto de que las ciudades utilizan la mayor cantidad de recursos? ¿Cómo podemos llevar eso a números o a cifras? Sí, la cifra es eso, que el 2% del territorio que ocupan las ciudades en el mundo ocupan el 75% de los recursos, el 66% de la energía. Esas son como cifras macro, tendencias que además son insostenibles porque, por ejemplo, está previsto que se duplique la cantidad de residuos que se producen en el mundo y que al 2025 produzcamos 2.2 billones de toneladas de residuos por año en el planeta, cuando hoy solamente se pueden valorizar el 5% de los plásticos que se producen, por ejemplo.
¿Y qué hacemos en relación a esto mismo? Como todo indica que no hay ni una razón para sobrevivir en este escenario. Entonces, en el fondo, ¿hacia dónde está intencionando este metabolismo circular urbano que ocurran las cosas en la planificación de las ciudades? ¿Y de qué forma súper concreta uno podría ver qué efectos puede tener esto? Yo creo que una parte fundamental es devolverle al ciudadano el poder de gestión de lo que él puede gestionar. Entonces, el tema de cuántos residuos producimos en la ciudad y que vamos a duplicar los residuos en 10 años, 15 años, es un tema de muchos ciudadanos que producimos más residuos todos los días. Entonces, no se puede solucionar ese tema simplemente haciendo más rellenos sanitarios, que los queremos duplicar en 15, 20 años. Tenemos que devolverle el poder al ciudadano de producir menos residuos y que un poco el sistema ayude a eso. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, en Japón las bolsas de basura son transparentes. ¿Para qué? Para que la gente vea quién está botando residuos reciclables en su basura y en el fondo hay un control social de eso. Por ejemplo, en Suiza las bolsas de basura cuestan y tú no puedes sacar la basura en una bolsa del líder, tienes que sacar la basura en la bolsa de la municipalidad que cuesta un montón porque tiene un tax incluido. Entonces, obvio que te interesa sacar menos basura. En Taiwán la gente tiene que llevar la basura hasta el carro de basura. Nadie va a recoger tu bolsa de basura. Entonces, obviamente, si tú la tienes que cargar, no puedes generar 2 bolsas gigantes cada 3 días. Entonces, tienen que haber mecanismos que desincentiven la producción de residuos. Ya, y la otra pata de eso mismo, porque de alguna forma aquí hay una política pública que está intencionando una conducta en el ciudadano, pero también hay una cuestión que pasa por la educación. ¿Esos mismos países hacen también esfuerzos de educación para lograr esos efectos? Claro, ¿no? Es como el tema de la zanahoria y el garrote un poco, de dar los incentivos en cuanto a desincentivar en medio de toda la producción de residuos, pero también educar y darle a la gente las alternativas para hacer las cosas. En el caso, por ejemplo, de los residuos orgánicos, que son el 50% de los residuos de las ciudades, acá en Chile se hace muy poco. Hay una ley REP que ataca el tema de los inorgánicos. Reciente, además. Muy reciente, pero el tema de los orgánicos no se hace nada. Y hasta hace muy poco en el tiempo, las personas gestionábamos nuestros propios residuos orgánicos en casa, ¿sí? O a nivel metropolitano, obviamente, la densidad poblacional implica otro tipo de ajustes, pero sí, el metabolismo circular urbano va por una lógica de descentralizar en cierto punto el manejo de los residuos y del agua para incentivar también el reuso in situ de los recursos que se recuperen. Dijiste la palabra clave para este programa, así que hablemos de descentralización. ¿Qué significa descentralizar el manejo de los recursos? De los residuos, con ejemplos, por ejemplo, en Holanda existen ahora condominios, en Alemania también, donde los mismos condominios se hacen cargo de sus residuos orgánicos y de sus aguas servidas. Y condominio las tecnologías existen, digamos, y valorizan sus residuos, sus aguas residuales, el agua se reusa in situ y los residuos se transforman en biogás. Que en el fondo es hacer, por ejemplo, sistemas de tratamiento de aguas grises. De tratamiento de aguas grises, de compostaje, de producción de biogás in situ. Y yo insisto mucho en el in situ porque el manejo de residuos orgánicos en países que tienen rellenos sanitarios, el 50% del costo es la recolección. Y en países que no tienen rellenos sanitarios es el 80% del costo, porque tenemos que tener en cuenta que los residuos, solamente una tercera parte de los residuos se recolectan en el planeta. O sea, 2/3 partes quedan en las calles, en los cursos de agua, ni siquiera se llevan a un vertedero. Entonces, no es muy viable pensar que con este aumento de producción de residuos sigamos invirtiendo en más recolección, cuando ni siquiera lo que hay hoy se puede recolectar, y mucho menos promover proyectos de rellenos sanitarios que hay que tenerlos como medida final de disposición, pero que nadie lo quiere en su patio, ¿cierto? Y que además tiene una vida útil finita y vamos a seguir en un ritmo de duplicar cantidades de rellenos sanitarios, no tiene sentido. Entonces, ¿hacia dónde podemos avanzar? ¿Qué tipo de políticas se podrían implementar? Como ahorita estábamos hablando de eso en el seminario, yo creo que las políticas que promuevan, desincentiven, como había dicho antes, la producción de residuos, que promuevan desde las personas la valorización in situ de los mismos residuos, ¿cierto? Ya sea a nivel individual, a nivel comunal, van a haber soluciones distintas según los tipos de comunas. Hay comunas que no tienen espacio para gestionar sus residuos, van a tener que aliarse con otras que sí lo tienen para hacer una gestión conjunta. Como las ciudades captan residuos,
se quedan con los nutrientes. Hay que hacer acuerdos con el ámbito rural para devolver esos nutrientes al campo, ¿no? En Chile el 85% de los nutrientes que se usan en agricultura se importan. Bueno, ¿por qué no usar los nutrientes que están en las ciudades, quedan en los residuos y en las aguas residuales? Entonces, eso es lo que hay que empezar a promover. Yo creo que los casos piloto y la sistematización que hablábamos antes de la información sobre los casos que ya hay de éxito y el poder mostrar ese éxito hace que se pierda un poco el miedo por el desconocimiento que hay, ¿cierto? No, y parece una tarea imposible y gigante. ¿Cuáles son los casos tú que vives en Chile ya hace un tiempo, que tú conoces que en Chile se estén haciendo que uno pueda tomar como ejemplo? Bueno, son pequeños, pero hay varios. Así como fuera de mi ámbito, está la Municipalidad de Santiago, que hizo este plan de recolección de residuos domésticos y hace una valorización en el Parque O'Higgins, un poco demostrativa, donde se genera compost, humos de lombriz, y está el caso más cercano, que es el Ecoparque Peñalolén UAI, un proyecto que gestionamos desde hace 6 años y que lleva funcionando 1 año y medio, donde se valorizan más de 100 toneladas de residuos orgánicos por año, pero donde además hacemos educación. 2.500 personas visitaron el parque precisamente para eso, para que las personas pierdan el miedo al reuso de residuos, a que me trae mal olor, a que llegan vectores. Todas esas son cosas que se pueden solucionar con un buen manejo. Entonces yo creo que es muy importante apoyar este tipo de proyectos. El Ecoparque también sirve como un ejemplo de colaboración público-privada y académica, porque está la Municipalidad de Peñalolén, que lo opera, está la Universidad Adolfo Ibáñez, que hacemos investigación aplicada para mejorar los procesos, ¿no? Nuestro rol es cómo tratar más residuos en menos espacio. Bueno, ese es el desafío de la humanidad, ¿verdad? Porque cada vez tenemos menos espacio. Exacto, y cómo acercar a la gente al tema de residuos no como algo despreciable, sino como parte de mi vida, porque todos los días consumimos, pero también producimos residuos y nos tenemos que hacer cargo de eso. No es hacerse cargo solamente los municipios, las personas somos los que tenemos que gestionar nuestro propio consumo y nuestros propios residuos. Y en tu experiencia, ¿qué posibilidad, o sea, en el fondo, ¿por qué la necesidad de descentralizar? ¿Qué solución entrega al Estado a los desafíos que tienen los países en el tratamiento de residuos el descentralizarlo? Bueno, el tema principal, digamos, es el tema del transporte. ¿Para qué transportar residuos y aguas residuales de aquí para allá y en el fondo? Al residuo uno le agrega una huella de carbono, además. Exacto. ¿Para qué transportarlos y además dejar lejos de su origen el producto valorizado que podría también ser reutilizado hasta cierto punto in situ? Ahora, eso no es una solución general para todos los casos, pero sí es algo que se tiene que empezar a mirar con más seriedad y no pensar que la solución al tema de los residuos es más camiones transportando residuos a más rellenos sanitarios. O sea, eso no tiene una sostenibilidad de largo plazo. En tu experiencia y mirada de Chile, ¿dónde están los puntos rojos? En el fondo, lo que de verdad no puede esperar más tiempo, porque uno mira, yo soy una persona que recicla y que reutiliza y que trato de promover eso en mi familia, pero siempre está el vecino que viene y te dice, pero eso no termina en un buen centro de reciclaje, pero después pasan los de la basura y lo mezclan todo. Y eso es parte como del inconsciente colectivo que está todo el rato como murmurando para que uno deje de hacer lo poco que hace, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están los puntos rojos? ¿Nos faltan centros de reciclaje? ¿Nos faltan comunas comprometidas? ¿Dónde está lo crítico inmediato? Bueno, 2 cosas. Se me viene a la mente inmediatamente el tema, más que de los residuos solamente, el tema del agua. O sea, el tema inmediato para mí en este país es que se permita y se hagan políticas claras para el reuso del agua. Porque no es viable, es por legislación, todo el agua residual que se produce se tiene que mandar al alcantarillado, por ejemplo. Entonces, hay ciudades como Beijing, por ejemplo, que tiene la obligatoriedad de que lugares de más de 30.000 metros cuadrados construidos tienen que tratar el agua in situ y reusarla in situ. Y si tú no puedes reusar tu propia agua, hay cañerías de aguas tratadas que se reusan en otro punto de la ciudad. Entonces, para mí ese es un tema de macroestructura, ¿cierto? Este ya no es un tema tan descentralizado, pero que sí es un tema que Chile se tiene que plantear urgentemente, es el tema del agua. Y aparte el pasto y lo riegan con agua potable, kilómetros y kilómetros de pasto. Yo pienso, y ese sería el otro segundo tema, que es, vuelvo a repetir, el tema de desincentivar. O sea, el agua tiene que costar, sacar la bolsa de basura tiene que costar, porque si no hay un amarre entre la consecuencia, ¿cierto?, y la causa, la gente no ve esa consecuencia.
crítico el tema. Te quiero agradecer de verdad por estar en Panorama 15. Esperamos tenerte aquí con mejores y más casos de éxito y de buenas prácticas en el futuro. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Hasta aquí llegamos en esta conversación. Todo el mundo va hacia el mismo lado en la economía colaborativa, es la economía que hoy día nos puede llegar a salvar realmente de la situación en la que nos encontramos. También estas prácticas de reutilización, reciclaje, son cosas de las que hemos hablado ampliamente en Panorama 15, principalmente porque los problemas que podrían abastecerse, tener una solución por esta vía, son problemas que solo crecen cada vez que pasa el tiempo. En las ciudades el problema de la basura, el problema del transporte de la basura, de dónde dejar la basura y de cómo nosotros simplemente tiramos la basura afuera y nos olvidamos del problema. Así que lo dejamos con esa inquietud y nos vemos pronto otra vez en Panorama 15. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.